Rusia puede declarar la victoria en cualquier momento, afirma ministro húngaro. Las sanciones occidentales han traído a Rusia ingresos increíbles y la han alejado de Europa en el ámbito económico, dijo el jefe de la oficina del primer ministro de Hungría, Gergely Gulyás. El jefe de la oficina del primer ministro de Hungría, Gergely Gulyás, ha afirmado que la posición de Moscú en el conflicto con Ucrania es tan fuerte que el Kremlin puede definir lo que es la victoria por su propia cuenta y declararla cuando considere oportuno hacerlo. Durante la presentación de un nuevo libro sobre Rusia, el político señaló que Moscú y Kiev se encuentran en una situación de la que es muy difícil salir. También agregó que ambas naciones van a tardar mucho en resolver los problemas graves a los que se enfrentan y que, por ahora, las posibilidades de paz son escasas, recoge la prensa local. Al mismo tiempo, Gulyás recalcó que Rusia tiene la ventaja, ya que puede decidir unilateralmente qué es la victoria, así como declarar la victoria casi en cualquier momento. Ingresos increíbles. Además, el ministro habló sobre las sanciones antirrusas, que han demostrado su efecto contrario a lo que pretendían sus autores y promotores. Según el político húngaro, las medidas introducidas por Occidente han traído a Rusia ingresos increíbles hasta empujarla hacia Asia, alejándola de Europa en el ámbito económico. Gulyás hizo hincapié en que Estados Unidos solo pudo poner de su lado a la Unión Europea y a unos pocos países proestadounidenses, pero la mayor parte del mundo no se opuso a Rusia. En este contexto, aseguró que el mundo occidental, incluido el bloque europeo, ya no es capaz de hacer valer sus intereses políticos propios. Asimismo, admitió que la crisis ucraniana representa para la Unión Europea un peligro extremo y trae un periodo económico difícil, por lo que es de interés del bloque restablecer las relaciones comerciales con Moscú lo antes posible, al menos en el campo de la energía. Además, Gulyás reiteró que Hungría no tiene que imponer las mismas sanciones que otros países occidentales, ya que, primero, sus intereses son diferentes y, segundo, estas medidas, de todos modos, acabarían favoreciendo al Kremlin, no lo castigarían. Discriminación en Ucrania. Durante su discurso, el ministro también condenó al gobierno ucraniano por violar los derechos de la minoría húngara que vive en Ucrania, así como de las demás etnias que habitan en su territorio. La situación ha empeorado en los últimos años con la enmienda de la Ley de Educación, destinada a eliminar las lenguas minoritarias de las escuelas del país eslavo, hecho que Budapest considera discriminatorio. El político insistió en que se deben garantizar los derechos humanos básicos para los húngaros, pero Kiev nunca lo ha hecho correctamente y es un mal administrador para todas las minorías étnicas, a pesar de que su política discriminatoria fue dirigida principalmente contra los derechos de la minoría rusa. La OTAN reconoce que empezó a planificar su expansión a las fronteras rusas hace varios años. El que se hayan estado preparando para algún tipo de acción activa contra nosotros desde 2014 no es una novedad para nadie, comentó anteriormente el presidente ruso, Vladimir Putin. La Organización del Tratado del Atlántico Norte decidió implementar varios años atrás un plan para expandir la presencia de sus fuerzas cerca de las fronteras de Rusia, confesó el jefe del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, durante una conferencia el 17 de septiembre. Estamos hablando de la reforma más extensa de nuestras estructuras militares desde 1949.
La planificación comenzó hace varios años, pero ahora lo estamos implementando, indicó Bauer, comentando el posible ingreso de Finlandia y Suecia en la alianza. La OTAN apoyará a Ucrania. Cabe señalar que en junio, en respuesta al inicio de la operación militar rusa en Ucrania, fue aprobado el nuevo concepto estratégico de la OTAN, el concepto estratégico de Madrid, que reconoce a Rusia como una amenaza y no como un socio de la organización. Pese a esto, Bauer aseguró que la Alianza Atlántica es una alianza defensiva y no tiene ninguna intención de atacar a Moscú. Respecto al conflicto en Ucrania, indicó que Kiev está recibiendo más armas modernas de los miembros del bloque militar. La OTAN apoyará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario, afirmó. Expansión de la OTAN. No obstante, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha expresado en más de una ocasión su preocupación por la expansión de la OTAN y la presencia de sus fuerzas armadas cerca de la frontera rusa. Tenemos que tratarlo como un hecho. El que se hayan estado preparando para algún tipo de acción activa contra nosotros desde 2014 no es una novedad para nadie. Esto explica nuestras acciones decisivas para proteger nuestros propios intereses, dijo en junio el mandatario. Nos han estafado. A mediados del año pasado, el presidente ruso también lamentó que la OTAN no cumpliera su promesa de no expandirse hacia las fronteras del país. En tiempos de la Unión Soviética, al entonces jefe de la URSS, Mikhail Gorbachev, le prometieron, verbalmente, pero aún así, que no habría una expansión de la OTAN hacia el este. ¿Y dónde están esas promesas?, se preguntó. Así es. Lo engañaron como a un tonto, es lo que dice un dicho entre la gente aquí. Es necesario ponerlo todo por escrito, continuó. En diciembre, Putin volvió a subrayar que la Alianza Atlántica prometió que no se expandiría ni un centímetro al este. Ni un centímetro hacia el este, nos dijeron en los años 90. ¿Y qué? Nos han estafado. Básicamente nos han engañado descaradamente, afirmó el líder ruso, recordando que ya hubo 5 olas de expansión de la OTAN. A principios de julio, los embajadores de los 30 estados miembros de la OTAN firmaron los protocolos de adhesión para el ingreso de Finlandia y Suecia al bloque militar. Tras la formalización de este paso, se necesita contar con la ratificación de los documentos por parte de cada estado miembro del bloque militar.